Bueno, buenas tardes con todos. Empezamos una nueva unidad el día de hoy. Y el tema que vamos a revisar ahora es acerca del laboratorio y las enfermedades, algunas enfermedades neurológicas, por lo menos las más representativas. Y poder comentar también que hay algunas pruebas que ya se están realizando de manera más evidente. Estas enfermedades que en algunos momentos solamente era el estudio del líquido cefalorraquídeo, solamente para ver la situación bacteriana o viral, en la actualidad ya es posible manejar otras cosas. No sé si me están escuchando. Una respuesta nomás. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Esto es algo para que ustedes siempre nos recuerden, a mí también me hace recordar y poder también, ¿no? Actualizar también lo que significa esto. Un poco de anatomía, neuroanatomía también interesante. ¿Cuáles son las enfermedades que van a ser lo que frecuentemente también nosotros recibimos en caso de laboratorio? Uno de ellos es el síndrome convulsivo. No necesariamente va a ser la epilepsia, sino también síndrome convulsivos en general. Y son casos que a veces nosotros recibimos también con relativa frecuencia en el laboratorio. El síndrome de síndrome convulsivo es una presentación crónica y a veces recurrente, fenómenos paroxísticos originados por descargas neuronales desordenadas y excesivas que tienen causas diversas, manifestaciones clínicas también variadas. En este caso, manifestación esto de la Organización Mundial de la Salud. Estamos ocupados. Para esto también hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Lo que se llaman los cuadros de hipotensión, cuadros también de ataque isquémico transitorio, las migrañas, hipoglicemias, inclusive algunos elementos metabólicos también, trastornos paroxísticos del movimiento, una cinetosis también igual, y algunas pseudocrisis también. Una de las cosas que realmente es complicadas en los problemas neurológicos es que las causas muchas veces no se llegan a conocer. Ustedes ven ahí que hay un porcentaje, ¿no? El 70% son de carácter desconocido, no se sabe a qué. Por eso que una de las cosas últimas que se está revisando es la multifactorialidad igualito. Igual que las enfermedades oncológicas, autoinmunes, son una variedad de elementos que muchas veces son de medioambientales, ¿no? Y que esto está ocasionando también algún problema de tipo neurológico. Solamente mencionar algunas estadísticas que es bueno conocerlas, ¿no? Y esta es una realidad para nosotros hasta ahora. Son pacientes que muchas veces están sin un tratamiento consecutivo, ¿no? Generalmente son pacientes muchas veces, no solamente de Lima, sino muchos son de provincia. Cuando ustedes se vayan a hacer su serón, se van a dar cuenta que hay muchos de estos casos. Ahora, ¿cuál es lo interesante en el laboratorio que nos interesa, ¿no? Y este es algo que, esta tabla, una de las cosas que se ha agregado, ¿no?
en la literatura hay una parte y la otra son referencias que hemos tenido nosotros también en tratamiento. Y una de las cosas que nos llamó la atención era justamente los pacientes neonatos, ¿no? Y un día converso con amistades que son neonatos, y él me refería, pues, que yo le pregunté, ¿hay síndromes convulsivos en el neonato? Me explicaba, ¿no? Entonces había algunas signología o sintomatología que lo les vería, inclusive había síndromes convulsivos, ¿no? Evidentes en estos casos. Y yo estoy subrayando algunas cosas que son la frecuencia que se ha visto. Y ellos hacían dos cosas que pedían siempre en estos casos, ¿no? Pedían el calcio, pedían la glucosa. Y estos son causantes muchas veces justamente los síndromes convulsivos. Los síndromes convulsivos también se da justamente por hipocalcemia. El paciente prematuro, frecuentemente, se dan en estos pacientes que tienen una madre diabética. Como antecedentes o factores también agregados, ¿no? Pero la hipocalcemia, y está relacionado también al descenso del magnesio, y esto más o menos se da entre el 5º al 10º día de nacido del paciente. En caso de la hipoglicemia, también igual, por esa razón que los neonatólogos piden calcio, siempre piden calcio, ¿sí? O ven alguna evidencia o glucosa. Y ellos se han referido acerca de esto, ¿no? Son ya experiencias de especialidad. También antecedentes, como antes, ¿no? Madre diabética, prematuro, o que está sujeto al neonato al sufrimiento fetal. Otras causantes significa también esto, ¿no? Asfixia intrauterina en el 90% del caso, va a tener también síndromes convulsivos. En caso también de la hiperurinemia, bien igual, síndromes convulsivos. Cuadros meningios, definitivamente. Si hay alguna anoxia o un traumatismo también igual, o una hemorragia epiléptico también, va a haber igual. Pero en ellos hay una frecuencia también cuando hay malformaciones genéticas. Ven ustedes también en caso de la infancia, solamente mencionarle las enfermedades genéticas. También hay un sinnúmero de elementos de enfermedades que también son causantes de síndrome convulsivo. Pero tanto en neonatos, en niños, hasta en niños, hablando pues de pacientes pediátricos, siempre hay que, cuando hay problemas convulsivos, hay que examinar si es que no tiene algún problema de tipo genético. Luego, lógicamente, también los fiebres, los traumas, cuadros meningios, que son a frecuencia en estos casos. En el caso del joven, podemos decir jóvenes adultos y ancianos, ya 40, 50 o ancianos. La frecuencia son traumas, neoplasias, intoxicación, a droga o alcohol, que es frecuente, neuroinfección, que también es otra de las frecuencias con estas patologías. Pero en el caso ya del adulto, anciano, o sea, ya del pasar los 50 años, las enfermedades degenerativas, o el ACV, que son dos de las situaciones que también pueden desencadenar síndrome de tipo convulsivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico en caso de laboratorio? Siempre se va a observar la crisis, ¿no? Cómo es la crisis, en este caso del convulsivo de estos pacientes. De todas maneras, también electrocardiograma, porque también la hipotensión, ¿no? Problema de esto, ¿no? El problema cardiovascular puede también desencadenar muchos de estos pequeños, un síndrome convulsivo. Lógicamente, el electroencefalograma, que se va a observar, pues, en definitiva, ¿no? Es una prueba electiva y efectiva para ver estos desórdenes eléctricos. Y si es estructural, se puede decir, hay alguna lesión, hidrocefalia, alguna cosa, siempre tiene que hacerse una TAC o una resonancia para ver la estructura
anatómica. ¿Qué se hace entonces en caso de laboratorio? Eso es lo que mencionaba en caso de estos pacientes, no sea neonato y adultos. Y ahí podemos tomar nosotros según la frecuencia los análisis. Pero generalmente lo que piden los neonatólogos, porque generalmente esto se da mucho en caso de niños y pediatras también, siempre van a hacer las pruebas basales, el hemograma, ¿no es cierto? Volumen, anemia, y podemos ver un sinnúmero de elementos también que puede ser perjudicial para el niño. La glucosa hemos visto, ¿no? La hipoglicemia, si hay algún trastorno también hidroelectrolítico, el examen hidroelectrolítico igual, ¿no? El electrolito, lo importante, aparte de sodio y potasio, es el calcio, magnesio y la glucosa. ¿No? Le he puesto electrolito, que no es electrolito, pero ya quedó ahí, ¿no? Pero como una evidencia, glucosa, electrolitos son esto y esto de acá. La glucosa es metabólico. Pero igual, hay que pedir todo esto, porque puede ser la causa de síndrome convulsivo. Toxicología hemos visto, tanto en los jóvenes como en los adultos, drogas, alguna toxicología, drogas también de uso, ¿no? Frecuente en nuestros medios, también es parte de eso. Y esto también, el neonato, una bilirrubina alta puede ser también síndrome convulsivo. Igual en los niños pequeños, el estudio líquido-cefalorraquídeo también lo realiza eso con bastante frecuencia, para descartar que también sea por un cuadro de tipo infeccioso, ¿no? O infestación de algunos elementos también parásitos o micóticos. Esto no olvida que tengamos una historia, también historia clínica familiar, y también igual comenzar a ver si hay una normalidad estructural o alguna historia del trauma, ¿no? De esto dentro de la historia también del paciente. Entonces estas son las prioridades, ¿no? Para el caso del neonato, del joven adulto, del niño. Y acá quizás podemos nosotros retroceder, porque acá tendríamos que colocar todo, ¿no? Pero si no, de los jóvenes adultos y ancianos, por el tipo de alimentación también tendríamos que resolver esto, ¿no? La neuroinfección por cisticercosis, tuberculosis, etcétera, y tipo viral. Eso también se da con bastante frecuencia, en nuestro caso, por el consumo, muchas veces, algunos elementos, ¿no? Cuestiones alimenticias. Y justamente está en esto, ¿no? La neurocisticercosis. Es frecuente, sí, dentro del sistema nervioso central. Esa es una patología que se observa con bastante frecuencia. El hombre no es un hospedero, no definitivo, sino son los animales, pero puede ser también ocasional. ¿Y qué cosa puede desencadenar? También cuadro de cefalea, que esta es una de las cosas muy frecuentes, hipertensión endocraniana, son cosas muy frecuentes que se observan en estos tipos de pacientes, un vómito, etcétera. Inclusive un síndrome también como si fuera algo así. Eso es lo que se ha observado. Y también manifestaciones con meninge. Esto es tanto en los dos últimos, ¿no? Tanto en el joven, ya joven adulto, como el anciano. No diríamos anciano, pero ya la gente madura, que hay un consumo tremendo de este tipo de carne. ¿Qué se pide? ¿Qué se observa? Y esto es algo que también, aparte de la resonancia, aparte de la ecografía, puede haber evidencia de un picado, se puede decir, al través del cerebro. Pide siempre esto, ¿no? Un hemograma donde la particularidad es observar la eosinofilia. También se le va a pedir funciones hepáticas, porque esto tiene que ver también con el tipo de tratamiento, ¿no? También va a haber alguna alteración también de las enzimas o marcadores hepáticos. En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué cosa se puede observar? Porque también se solicita esto. Se solicita porque va a haber aumento de proteínas, de glucosa, aumento de leucocitos, principalmente dos de los tipos, linfocitos o eosinófilos, que se va a ver también ahí. Y también ya podemos nosotros actualmente hacer Western blot. Con Western blot ya se
se hace el diagnóstico definitivo, ¿no?, de esta patología que es la neurocisticercosis. Y en sangre, hipergamaglobulinemia tipo E. Pero el diagnóstico definitivo es el Western, donde vamos a ver tanto antígeno como anticuerpo en el líquido cefalorraquídeo. Es el estudio que se hace en el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué hay con la enfermedad degenerativa, la segunda causa degenerativa en el anciano? La primera es el Alzheimer. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal. También igual que el Alzheimer, hay inclusión de cuerpos de Lewy. El inicio también es bastante a partir de los 50 años, se ha visto hasta pacientes hasta los 80, más o menos es el lapso donde puede empezar, a frecuencias mayores en los hombres. El 30% es no diría una mezcla, no es una consecuencia también la demencia, igual que el Alzheimer. El Alzheimer es frecuente en términos de él. Y también hay una alteración genética, en este caso, y que esto es familiar. Más o menos se ha reportado que el 15% de estas anomalías genéticas se presentan en familia. Y como les mencionaba, las enfermedades actuales, muchas de las enfermedades actuales son de tipo multifactorial. Y esto definitivamente algún día tendremos que ver cómo solucionar también en nuestro medio, ¿no? Todas estas polución, estas situaciones biológicas también que contaminan nuestro ambiente, ¿no? De todo tipo, ¿no? Por no mencionar a los animales también igual. Factores ambientales, aromáticas, metabólicas y también los priones. Ahora que nosotros estamos consumiendo alimentos preparados, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué cosas se ha visto? Se ha visto, por ejemplo, la contaminación de agua de pozo, productos tóxicos. Por ahí esto no está en Lima, la mayoría no. Pero esto se observa muchas veces en todos esos departamentos donde la minería o productos extractivos hacen contaminación de fuente de agua externa. Luego en esa zona comienzan a haber problemas de este tipo neurológicos. Eso también es algo que teníamos que cuidar, ¿no? Y así, en definitiva, no sabemos cuidar nuestra agua, ni siquiera nuestro suelo. Solventes, metanol, pesticidas, la agricultura. También se ha visto que eso es parte de esto es un estudio de investigación, todas estas cosas, no es algo que uno lo mencionó por mencionarlo, ¿no? Luego también hay problemas también virales, también post vacuna puede haber, en algunos casos sucede, puede ser traumático, ¿no? Alguna lesión también por un accidente. La mayoría del caso es vascular. ¿Por qué vascular? Porque la mayoría son en ancianos, o sea, la parte vascular por eso es la más frecuente. También hay casos de hidrocefalia con esto, enfermedad de Parkinson, tumores, abscesos, sistema sudural, una variedad de cosas, ¿no? La enfermedad de Wilson, que también es otra de las cosas que provoca también estos problemas de tipo neurológico, la enfermedad de Parkinson. Los priones, que también son conocidos, las vacas locas, que antes no se conocía, ¿no? Ahora se llama Creutzfeldt, ¿no? O Jacob, síndrome de Keltzmann. No son estos, son priones. Construcciones muchas veces nuestras, ¿no? Toxinas bacterianas, también se ha visto esto. Inclusive algunas toxinas de carácter intestinal, que nosotros teníamos también. Ahora, ¿por qué se da? También se desconoce. El tabaquismo, que también es una de las cosas, tanto el que es, no solamente el que fuma, sino el que está al costado del que fuma. También es una carga en la cual va Parkinson. Y lo uso también de fármacos. ¿Okay? Un sinnúmero de cosas. ¿Qué tiene que ver con laboratorio? Muy bien. Se ha visto que hay que dosar la célula plasmina
Porque acá una de las cosas que hay que diferenciar es que este Parkinson sea una consecuencia o pueda ser tratado, que semeja mucho a la enfermedad de Wilson. Entonces, la sulfamina, ¿se acuerdan ustedes? Está para diagnosticar la enfermedad de Wilson, entonces se hace para eso, hacer un descarte. Luego de ahí, también hay proteínas unidas al cobre, un sinnúmero de proteínas, ¿no? Que las que están acá. También se han visto que estas proteínas están unidas al cobre, algunas están alteradas, son parte también de esta enfermedad de Parkinson. También se ha visto en líquido cefalorraquídeo cobre libre, y se utilizó esto también en estos pacientes como si fuera un marcador sensible específico. ¿Y por qué? Porque carecía de la ceruloplasmina. El ácido úrico. También se ha visto que el ácido úrico bajo niveles tanto en sangre y en líquido cefalorraquídeo también es un riesgo de enfermedad de Parkinson y también es un riesgo en la progresión. Luego ya ahora que estamos viendo todo lo que son infecciones, inflamaciones, vemos también igual. PCR en las interleuquinas, y son una variedad de interleuquinas. También están reportadas como parte de la neuroinflamación en esta enfermedad, sobre todo en la etapa inicial. Hay toxinas urémicas, como estas toxinas que están aquí, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo también se ha observado en estos tipos de pacientes. Pero también, esto es lo que mencioné antes, ¿no? Es el estudio del genoma, del gen cromosoma 4, y también esto, pero familiar, ¿no es cierto? Hasta aquí podemos hacerlo. Desgraciadamente, el diagnóstico definitivo de toda esta lesión, el cuerpo de Lewy, etcétera, es netamente de tipo autopsia, ¿no? No es Ahora, ¿qué se ha observado en el líquido cefalorraquídeo, aparte de lo que me ha visto el cobre y que estas sustancias, ¿no? Es un trabajo, está en JAMA, que ustedes ven es del año 2013, está hablando ya de los niveles bajos, ¿no? Beta amiloide. Y diría, pero está bien, baja la beta amiloide, se baja porque está depositándose. Ese es el asunto, ¿no? Se está depositando ya en el cerebro y está haciendo alguna anomalía también ahí estructural. Y esto, acá hay estas proteínas también en el líquido cefalorraquídeo. Y este es un trabajo, como le digo, desde el 2013, que se está viendo todavía, pero el problema es que todavía no lo tenemos como si fuera un diagnóstico, ¿no? Porque muchos de estos elementos que todavía no tenemos, como decir así, de manera bastante frecuente, ¿no? En los laboratorios. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de lo que he mencionado en laboratorio, ¿no? Porque hay que descartar todas las situaciones de enfermedades que no son propiamente de la carga, ¿no? Porque algunas enfermedades pueden ser solucionadas con estos elementos, ¿no? La toxicidad del... A ver, un ratito, yo ya pasé el link, he pasado al delegado, por si acaso, ¿eh? Ya le pasé al delegado. A ver, un ratito. Sí, ya se lo pasé al delegado. Okay. Ya lo había pasado al delegado 2 veces, por si acaso. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de enfermedad de Parkinson que tenemos aquí. El temblor en reposo en el 70% de casos, rigidez en rueda dentada,
O sea, todo lo que es clínica. ¿Okay? El laboratorio nos ayuda a descartar patologías, el cobre, el ácido úrico, acelulosplasmina, etcétera. Lógicamente también tenemos que ver glucosa, tenemos que ver las proteínas, tenemos que ver todos esos elementos, porque estos pacientes tienen esa construcción, pero el apoyo al diagnóstico son los que les he mencionado, el laboratorio. Y la imagen estructural, de todas maneras, sucede por alguna razón. Siempre hay este tipo de cosas, hidrocefalia, tumor o lesiones vasculares. Ya le he mencionado que la parte vascular es la más importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Mencionando lo anterior. El diagnóstico definitivo es necesariamente de tipo ya, como dicen, una necropsia, autopsia, pero ya al final de la vida. Porque estos nos van a dar lugar a las lesiones ya de tipo neurológica y patología, ¿no es cierto? Y ahí se va a visualizar en la anatomía patológica la pérdida neuronal y también los cuerpos de... Esto no se hace en vida, se hace cuando el paciente ha fallecido. Pero el diagnóstico todavía es como le diría, pues, ¿no? Todavía es un poquito de apoyo al diagnóstico con alguna evidencia solamente en el caso de la parte genética, ¿no? Esto se repite en pacientes familiares, pero es muy bajo, 10 al 15%. Solamente mencionarle esto, no olvidar. Esta es la primera enfermedad, ¿no? Y esta es una de las, diría, nos dan de la desgracia de nuestro medio, ¿no? Este trastorno de la memoria, el Alzheimer, de inicio insidioso, evolución progresiva, hay un compromiso de funciones cognitivas, trastornos conductuales, llega a una invalidez social y una dependencia absoluta, ¿no? ¿Y cuál es el término de la demencia? Y este es uno de los grandes problemas que hay también en nuestro medio, ¿no? Es una enfermedad, como esto aquí, es compleja, a veces puede ser hereditaria también, se repite eso en familias, la pérdida de la neurona. El otro es acerca de la dopamina, este tiene que ver con pérdida netamente de las neuronas, su sinapsis, la presencia de placas seniles, una degeneración propiamente. Antecedente, igual que factores, el otro que con el cigarrillo, todos esos elementos medioambientales, también hay cosas aquí, ¿no? Un traumatismo puede desencadenar esto. Generalmente no estamos hablando pues, de los golpes pequeños, sino traumatismos medianos a graves, ¿no? A veces con pérdida de la conciencia. Patología tiroidea también como factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, isquemia. Las isquemias también provocan lesiones. O también pacientes hipertensos, diabéticos. También. Son situaciones en las cuales la parte vascular también está comprometida. Factores mayores siempre son la edad. Igual que el Parkinson, el Alzheimer, siempre la edad es una de las cosas, ¿no? Es una cosa lógica, ¿no? Uno ya pierde muchas cosas, habilidad, por eso hay que estar activo. No entiendo a veces cuando uno llega a cierta edad, ¿no? Como nosotros, y luego dice, no hagas tal cosa, no te pares, no hagas esto, siéntate. Cuando el anciano, dentro de sus posibilidades, debe hacer sus actividades todas las físicas, intelectuales y sociales. Porque ahí viene, igual que uno está en la hospitalización 15 días abajo de peso, ¿por qué? Porque la parte muscular no está funcionando y hay una pobre metabolismo también. Entonces uno pierde cierto tipo de actividad, ¿no? Y uno tiene que darse cuenta de eso, ¿no? También todos tenemos derecho, dentro de las posibilidades de hacer todo tipo de actividad. Hasta ahora he visto el último reportaje del año 2018-19, está un poco por encima de los 47, casi 48 millones.
en la actualidad de enfermos diagnosticados con esta enfermedad. Y definitivamente cada año se agregan más. Y se está hablando, por ejemplo, no solamente esto, sino se está hablando ya al 2050, ¿no? Ya estamos poco, ¿no? Más o menos 30 años. Estaremos, ¿no? Llegamos casi a más de 140 millones de pacientes con demencia. Este es uno de los grandes problemas que está habiendo, ¿no? El síndrome metabólico, lo que es la diabetes. Este es uno de los factores también que puede agregarse en todo lo que son situaciones vasculares, ¿no? Y en caso también de esto, hay enfermedades sistémicas que miran ciertas situaciones también de problemas demenciales, ¿no? Muchas veces temporal, pero igual, ¿no? Paciente con hipotiroidismo, paciente con déficit de ácido fólico y vitamina B12 y niacina, que son cosas, ácido fólico, ¿no? Bueno, y vitamina B12, pacientes que han sufrido de neurosífilis también, los pacientes que provocan demencia, en muchos casos han sido los pacientes con SIDA, hipercalcemia. En el diagnóstico, ¿qué cosas debemos tener? Amiloidosis tipo cerebral, hay neuroimágenes, trazadores específicos, eso sí lo hay, realmente. Luego vemos nosotros algo que también se está trabajando con esto, es lo que mencionaba antes, ¿no? La disminución del amiloide 42, porque esto se precipita como placas, ¿no? Y el aumento de tau y fosfatao. Y esto porque hay pacientes, ¿no?, con síndrome metabólico que también van a por toda la parte vascular, que va a ser lesiones, depósitos, ya lo saben ustedes esto más que yo. Paciente con problema renal, y definitivamente hay que hacer su serología, como hemos mencionado antes, el HIV o las carencias. En un anciano, porque por eso decir, en un anciano, sí, en un anciano, porque en el anciano, aparte vascular, las lesiones crónicas van a determinar también que haya más deterioro. Entonces uno tiene que, eso sí tiene que cuidarse, ¿no? Tenemos dos enfermedades degenerativas, dopaminérgica, el otro por depósito y extrusión celular, netamente neurológica. En ambas hay muchos factores, ¿no?, tanto ambientales, de enfermedades sistémicas, o en caso también la diabetes, que es una de las cosas, como enfermedad metabólica, problemas vasculares con la mayoría de los casos, aparte de los traumas. Y todavía no encontramos nosotros un diagnóstico definitivo, ¿no? Hay hallazgos, hay presunciones, hay exámenes, en casos neurológicos, todo tipo, y también algunos de laboratorio, pero ninguno es decir, esto es tal cosa, sucedió de esta manera. En los accidentes cerebrovasculares, acá tiene que ver tanto lo que es el oxígeno, hay este tipo de problemas, ¿no? Solamente mencionarles que hay también factores, dentro de los factores igual con accidentes de este tipo, hipertensión, consumo de tabaco, ¿se dan cuenta? Está en todo. Está en todo. Sino que a veces pensamos que solamente en ciertas áreas. Estamos hablando ya que es todo. Estamos hablando de inactividad física, se dan cuenta también es esto. Problemas de consumo de régimen alimenticio, es caso, ¿no? Consumo de excesivo de alcohol, diabetes, también el tabaquismo pasivo, ¿no? Y la edad definitivamente, que son situaciones que se manejan de la diferente, ¿no? Con estos accidentes cerebrovasculares, que son dos tipos, generalmente, ahora ya no podemos decir que esto solamente está en ancianos. Un paciente diabético de larga data o hipertenso puede suceder este tipo de cosas.
Tenemos nosotros agentes cerebrovasculares de tipo isquémico, también hemorrágico, ¿cierto? Ahora, generalmente lo de tipo vascular, va a haber un trastorno de la función cerebral, puede ser local y esto. Y esto todos son los sintomatologías que corresponden al vascular. Hay otros síntomas, sí. Mareo, vértigo, cefalocalizada, visión borrosa, diglipropía, ver doble, disarte, dificultad para hablar, etc. Todo netamente tipo neurológico, ¿no? Que se refleja también en ese déficit, ¿no es cierto? Y en algunos casos, crisis convulsiva. Diagnóstico, imagenología, ¿qué cosa es lo que vemos nosotros en estos casos? El hemograma, glucosa, creatinina, perfil hepático, prototrombina, y electrolito. Y a ver, creo que acá, ok, acá ha sido un paso, ¿no? De las cosas. Pero bueno, vas a tener que solucionar esto. Hay unas pruebas también en caso de dos enfermedades. Y acá, esto de acá debió estar en otro lado. Dos casos, tanto para Parkinson y el Alzheimer. Esta es una de las cosas interesantes que estuve revisando hace poco. Yo decía, ¿qué cosa es circular RN, ¿no? En la actualidad, para las dos enfermedades anteriores que hemos visto, está utilizando, aparte de todos los elementos que hemos examinado, está utilizando pues este tipo de elemento. Es un ARN muy especial. ¿Qué elemento es este? Este es un ARN como si fuera circulante, circular acá habla, ¿no? Como si fuera algo circulante que no es el ARN propiamente que maneja. Y que esto lo que hace es comenzar a fijar estructuras proteicas con el ARN de la célula. Y se ha visto que una de las particularidades es esta, ¿no? En estos cerebros hay bastante CR circular, el ARN circular S7, es abundante. Esto lo han visto en enfermedad tanto del Alzheimer como esta enfermedad de Parkinson. Esto se está ahorita tratando de investigar como si fuera un marcador para estas dos enfermedades. ¿Ok? Entonces, ha habido un lapsus, creo que también estoy pensando en otras cosas. Y acá está esa, solamente mencionarle, ¿no? Esa codificación de estos ARN circular, ¿no? Y acá está lo que se está manejando a nivel genético. Y lo que se está encontrando, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que ahorita se está investigando porque lo que se está observando a nivel neurológico es que muchas situaciones genéticas están llevando, y quizás esto en el fondo ya había, pero por alguna situación de multifactorialidad, está como si despertara esto, ¿no? Y comenzara a generar este tipo de lesiones, destrucciones a nivel cerebral. Ahora, con respecto a lo que estábamos viendo aquí, es que es acerca del ACV, es lo que nosotros nos va a interesar manejarlo, ¿no? De todas maneras, va a significar esto, es importante, ¿no? Luego, lo que también es el tipo de imagenología. Pero una de las cosas que se maneja para esto que es ACV, que es frecuente en nuestras instituciones, es el análisis del hilo cerebroraquídeo. Eso lo vamos a ver al final.
sobre todo en caso de hemorragia subarachnoidea. Es frecuente en pacientes con hipertensión y diabetes. Son las cosas, dos factores también importantes, ¿no? Eso lo vamos a ver al final, ¿no? Algunas cosas acerca del líquido cefalorraquídeo. Y ahí vamos a explayarnos un poquito más también acerca de eso. En el TEC es lesiones, ¿no? Esto usted ya lo conoce mejor que yo también acerca de casco. Vemos nosotros que hay una situación también de un TEC como daño progresivo. Hay una elevación mecánica, daño secundario, etcétera. Y vemos nosotros la forma como tenemos que luego, ¿no? Determinar la patología de este paciente, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas condiciones del paciente, en este caso, este problema de TEC. Aumento de la presión, cuando hay a veces ciertas patologías que son encapsuladas, reducción del flujo cerebral, y todas las consecuencias de lo que va a pasar con esto. Son cosas ya, vamos a ver un poquito más. Y esto es lo que definitivamente son dos cosas que allá también en la institución nuestra se veía con bastante frecuencia, sobre todo con estos accidentes automovilísticos, ¿no? Algunos venían con traumatismos abiertos, y otros también con traumatismos también de tipo cerrado, ¿no? Y en ambos tiene su particularidad, ¿no? Uno abierto podría inclusive hasta haber pérdida de líquido cefalorraquídeo. La otra es la presión intracraneal. En una de ellas hacíamos examen de líquido cefalorraquídeo, en la otra ni tocábamos para hacer el líquido cefalorraquídeo. O sea, el médico no le hacía punción, realmente tratando de, salvo que habría tanto por la presión, entraba a cirugía. Realmente son pacientes quirúrgicos los dos. ¿Y cuáles son las complicaciones que sí nosotros intervenimos bastante, ¿no? Los problemas de abierto. ¿Por qué? Porque hay situaciones sépticas, ¿no? Hay no solamente lesión del cuero cabelludo, sino también hay fracturas. Esta zona hay que sacarle para poder hacer los cultivos. Hemorragias, igual. Entonces, ¿qué se hacía? Igual que el resto de... muchas veces estos pacientes, igual que el ACV, si está coleccionado o si hay esto, tenemos que hacer un sinnúmero de pruebas de laboratorio que es total. Nosotros son pruebas básicas, basales, totales. Y luego, como en la ACV hemos visto, también se hace coagulación, porque hay que ver que no hay pérdida también, porque esto puede provocar también lesiones de hemorragia, lesión bacterial, etcétera. Se hace toda esa prueba. Y en este caso del TEC, prueba de función plaquetaria igual, porque son pacientes que van a entrar aquí, van a entrar a cirugía. Esto es la prueba. Y más de allá, si esto es abierto, se va a realizar de todas maneras los cultivos. Sea ACV, sea esta, tienen alguna colección y entra a cirugía, se tienen que hacer todititas las pruebas de laboratorio. Lógicamente, el nivel también de gases electrolitos, porque va a haber, ¿no es cierto?, en la parte central también, la parte respiratoria, va a haber el problema. Y si esto entra una acidosis, también es un problema de tipo, ¿no? Electrocardiograma, porque hay que hacer la prueba quirúrgica. Pero en este caso, que es abierto, ¿no? Que en este caso hay pérdida del líquido, hay que hacer los cultivos. En definitiva, como entran a cirugía, como hay sangrado, que no solamente es estructuralmente cerebral, etcétera, hay que pedir unidades de sangre. Entonces, tenemos ahí nosotros casi el diagnóstico para enfermedades como Alzheimer, Parkinson. Un poco difícil poder hacer se está manejando mucho la parte genética. Tanto el ACV como el TEC también, que son lesiones, a veces colección o hemorrágicos,
Lo importante ahí, solamente en caso de la parte hemorrágica, ¿no? Hay que hacerle su líquido seborraquídeo, o los cultivos también, si es que hubiera una, pero casi los dos entrarían a cirugía. Todas las pruebas quirúrgicas se tienen que hacer. La esclerosis múltiple también es otra de las cosas que no se conoce, también multifactorialidad. Formación de la mielina, afectación de mecanismos moleculares. Es una enfermedad progresiva y generalizada, ¿no? Tanto del nivel central como también de la médula. Los síntomas que se dan en este caso, debilidad motora, ataxia, neuritis, diplopía, etc. Ya conocidos esas. Ahora, ¿por qué se da? Por eso es multifactorial igualito, ¿no? Se conoce que la mayor frecuencia de factor de riesgo es el HTLV, el virus linfotrófico humano. Es la más frecuente causa de esclerosis. Entonces hay que hacer esta prueba. Es recurrente y remitente en la mujer, pero en el varón es mal pronóstico. Realmente el mayor problema es esto, igual que el caballero Hawking, ¿no? Que también sufrió de esto. ¿Qué otras factores se han mencionado en la literatura, ¿no? La exposición a la luz. ¿Por qué? Por déficit de vitamina D. Parece mentira, ¿no? Pero es así. O sea, en los países donde supuestamente hay una alta calidad de vida, donde el sol se aparece 3 meses, el resto no. Entonces, en esas zonas hay bastante de este tipo de cosas, ¿no? Tabaquismo, ¿se dan cuenta? Volvemos otra vez. Parkinson, Alzheimer, esclerosis, cigarrillo. También hay una situación genética aquí. También vivir en alturas, ¿no? Hay lugares también en Europa como aquí, donde también esto perjudica, ¿no? La asociación genética, ¿no? Con lo que llama el complejo de histocompatibilidad, también el H2DDR2. Hay una asociación también respecto a esta patología. Pero si se dan cuenta, también hay una variedad de factores. En este caso, cuando hay debilidad y esta cosa, el neurólogo, una líquido seborraquídeo va a pedir, aparte del hemograma y todas esas cosas, porque como es una enfermedad que también consume, hay que pedir todas sus pruebas basales, de todas maneras. Pero ¿qué hay en líquido seborraquídeo? Vemos nosotros un líquido de este tipo, cristal de roca, una cosa normal, hematíes, pues hematúrico, o hematíes o rojo, el líquido. La proteína puede ser normal o ligeramente aumentada. Los leucocitos son normales o ligero aumento. De ahí, cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier tipo de enfermedad. Pero, aquí viene, esto es lo que se está estudiando, ¿no? Se ha estudiado en esto, líquido seborraquídeo, y lo que es la producción de inmunoglobulina G. Y haces una relación de este tipo. Mayor de 1.7, probabilidad que es una esclerosis múltiple. ¿Qué más se ha estudiado en líquido seborraquídeo? La presencia de linfocitos, las interleuquinas. En la actualidad ahorita se está haciendo mucho trabajo acerca de esto. Linfocitos en el suero, en sistemas nerviosos, interleuquinas de este tipo. Sobre todo, ¿qué? ¿Por qué? Porque estos son los que van a producir las inmunoglobulinas de tipo G. Por eso se está estudiando bastante. Y también los linfocitos, ¿cierto? De este tipo, porque en las primeras etapas hay una inflamación, un cuadro inflamatorio. Entonces, el linfocito T, con todos estos estimulantes de producir las interleuquinas, y el linfocito B, los estimulantes para la producción de anticuerpos. ¿Qué más se ha estudiado? Individualmente el factor de necrosis tumoral, y esto se ha visto en este caso de la esclerosis múltiple, sigue progresivo, de manera progresiva, no detiene. Luego, en líquido seborraquídeo se ha manejado ya las bandas, la presencia de males policlonales. ¿Qué es eso? Lo vemos acá. Es las bandas
Este es el líquido cefalorraquídeo normal, pero que hay presencia de unas proteínas anormales. Las bandas oligoclonales, su producción es intratecal, de inmunoglobulinas, pero se desconoce por qué se producen. Pero parece. Y una de las cosas que se ha manejado en otros lugares, acá todavía estamos viéndolo, que también dice el cociente de la inmunoglobulina G, que se ve arriba. El cociente de albumina es útil para determinar, esto es por síntesis intratecal, los valores mayor de 7, 0.7, de inmunoglobulina G, es indicador de la síntesis intratecal, y por lo tanto es un indicador de esta enfermedad de esclerosis múltiple. O sea, el aumento de la inmunoglobulina G a nivel, utilizando estos síntesis, va a permitir de que se conozca que esto está formándose ahí por una reacción inmunológica, por lo tanto, va a hacer una degeneración, esclerosis múltiple, condiciones que hay, ustedes saben, a nivel de los neuronas. Esto está manejando. Todavía nosotros no tenemos esa particularidad de manejarlo así, de esa forma, ¿no? Y acá se menciona la presencia de banda tipo IgM también en líquido cefalorraquídeo. Es un valor predictivo en pacientes con síndromes clínicos aislados. Y estos síndromes clínicos que también se parecen mucho a la enfermedad autoinmune, puede convertirse en enfermedad de esclerosis múltiple, ¿no? Pero las bandas oligoclonales es un diagnóstico que se está manejando en la actualidad. Vamos a terminar. Los tumores cerebrales es múltiple. Hay cosas que también es interesante, pero estuve tomando esto y solamente estoy ampliando el tema. El tumor más frecuente en nuestro medio, nivel que estudia el estudio del INEM, en adultos, es el glioblastoma. Esto de acá. ¿Cierto? Acá están las lesiones. ¿Qué cosa es el glioblastoma? Dice la OMS, ¿no? Tumor primario del sistema nervioso central, en adultos más del 50% es de mal pronóstico. El 33% de pacientes solamente dura un año y el 5% vive solamente 5 años, ¿no? Después del diagnóstico. La OMS ha puesto algunas variantes, ¿no?, de estos tumores de resonancia magnética. Acá ustedes pueden observar nada más para mostrarles la clasificación de la OMS de los tumores primarios. Y casualmente para hacernos acordar, ¿no? Porque hay otros, astrocitoma, oligodendroma, etcétera, son tumores de apoyo, ¿no? Por ejemplo, acá los oligodendrocitos, ¿no? Dendrocitos, acá, no de crocitos, sino dendrocitos. Este caballero ayuda a la formación de la mielina, igual que la célula de Schwann, también favorece la transmisión. Y este de los astroglías, ¿cierto?, los astrocitos, este es el que da la nutrición, soporte, es como si fuera el tejido conjuntivo. En estos dos se da en los tumores gliales del estómago, ¿no? Y la otra variedad también son los apendicitos, que son la barrera entre el líquido cefalorraquídeo a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, por alguna razón, se alteran estos y se produce lo que estamos llamando acá nosotros es, ¿no?, apendimoma. Acá hay un sinnúmero de signos, totalmente para mencionar que hay tanto focal como general, y esto es lo que se está trabajando en la actualidad. Diagnóstico primario, el examen neurológico, resonancia magnética, TAC y la biopsia. Pero
Pero recuerden ustedes que como estamos solamente referidos a un solo cáncer, a un solo problema neurológico tumoral, el glioblastoma de esto, pero todo esto de acá son es una generalidad para los tumores neurológicos. Y uno se pone a mirar, pero ¿qué tiene que ver esto, no? Que a todos los pacientes de este tipo que van a entrar de todas maneras a cirugía hay que hacerle las pruebas basales y las pruebas quirúrgicas. Ningún paciente entra sin eso. Y luego hay que hacerle marcadores tumorales. ¿Por qué hacer marcadores que tiene que ver con esto? Porque también la metástasis provoca ese nivel. También se ha visto que hay mutaciones de estos tipos para determinar un diagnóstico de pronóstico y el tratamiento de... Y también se ha visto, está haciendo también este examen, generalmente son de tipo genético, también, para que se den cuenta que en todos estos tumores algo tiene que ver multifactorialidad, inclusive hasta la parte genética, ¿no? Y esto va a permitir también que haya mejores resultados en la quimioterapia. Ahora, si hace el líquido cefalorraquídeo ahí, recuerden algo. El líquido cefalorraquídeo está contraindicado en cualquier caso de hipertensión endocrinal. Un ACV con colección, si no pueden solucionar, es un problema hacer un líquido cefalorraquídeo. Igual, si hay encapsulamiento de lo que llama TEC cerrado, igual. Y acá por el tumor, igual. Ahora, ¿en qué casos los neurólogos, ¿no? Es lo que he estado revisando? Hay dos casos que ellos hacen con cuidado, dice, ¿no? Del caso, porque eso lo ven a través de primera valoración de la resonancia, si puede ingresar. Si hay solamente una hipertensión muy limitada, se puede ingresar en dos casos para hacer el estudio de encefalorraquídeo. Solo por el diagnóstico de ependimoma y la sospecha de linfoma. Solamente en esos dos casos ingresa, en este caso, el neurocirujano para poder hacer, sacar el líquido cefalorraquídeo y llevarlo al estudio. En ningún otro caso donde hay una hipertensión muy marcada se puede hacer esto. El sacar el líquido cefalorraquídeo en hipertensión endocranial marcada, lo que va a hacer es, ¿no?, un enclavamiento y la muerte del paciente. Por esa razón que en estos dos casos son el sumo cuidado previo estudio tipo radiológico o imagenología, ¿no? Y solamente en esas dos variables hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Por último, es algo que esto ya lo conocen ustedes, la meningitis, no es para comentarle mucho, pero sí esto. La frecuencia de gérmenes que podemos nosotros aislar. Por esa razón que siempre yo les digo, fíjense en la edad. La edad, inclusive para hacer hasta una secreción vaginal, es diferente. Para hacer una secreción respiratoria es diferente. Porque siempre los que tienen problemas respiratorios se dan cuenta que son, generalmente los pediatras dicen viral. Se dan cuenta, entonces por la edad es importantísima. Entonces acá solamente es mostrarle este cuadro, ¿no? De 0 a 4 semanas de edad, estos son los gérmenes frecuentes. De 4 a 12 semanas, estos son los gérmenes frecuentes. Acá estamos hablando del virus también. Entonces vemos todas estas situaciones que son importantes en pacientes que tienen algún problema de tipo meningio. ¿Ok? Meningio, porque hay una meningitis de tuberculosis, hay meningitis a hongos, hay meningitis virus y uno de los frecuentes es el HIV. Y otros también, pero lo que se ve actualmente es el HIV. Y el estudio es de líquido cefalorraquídeo. Entonces, solamente revisar así someramente la cosa. ¿Qué cosa examina? Y esto va para ver la práctica para todos también igual. La importancia del líquido cefalorraquídeo es mirar el color. Cristal de roca, como mencionaba antes, se parece al agua. Transparente, no hay nada, ni el agua. Pero también tenemos hemorrágico de color rojo, ¿no es cierto? Y esto generalmente por una ACV, como mencionamos antes. La mayoría de pacientes que van al hospital, ¿no?, que tienen un cuadro de ACV,
una focalización, una hemiparesia, etcétera, pérdida de fuerza, ha tenido un accidente, o es hipertenso, o es antecedente diabético. Aparte de todo, la radiografía, le hacen sus pruebas basales, ¿qué le piden? Quieren ver los médicos si algo arriba. Entonces, sabiendo de que no hay una situación de hipertensión ahí, que ya lo han revisado, la parte de imagenología y la parte neurológica, hace su punción lumbar y obtenemos para un SB un líquido hemorrágico. Y tiene que ser así, no puede ser gotitas, porque el otro puede ser por la misma función. Okay, así lo veremos. Entonces, dentro del color podemos ver esto y también decir santocrómico. ¿Qué decimos santocrómico? Cuando cambia ligeramente el color, se vuelve un poquito rosado, porque hay algunos hematíes que están ahí y la hemoglobina se ha destruido y forma la hemoglobina. Anaranjado también podemos verlo, cosas muy citrino, amarillo. Y esto lo vemos ¿por qué? Porque hay degradación de hematíes. El líquido es así, no debe ser así. Esto ya porque hay esa particularidad. Y también cuando hay algunas evidencias, porque también la bilirrubina también se presenta aquí. También en cuadro ya ha llegado al nivel central, el líquido raquídeo es estérico. Entonces, también esas son las particularidades del líquido cefalorraquídeo en el color, igual que ustedes han investigado. Igual que en la orina, tenemos que ver esto, ¿no? Transparente, límpido, opalescente, cefalitis y turbio. Bueno, transparente, ustedes ya han visto, ¿no? Que se ve las letras por detrás de estos líquidos. Límpido porque no hay ni siquiera coágulo, porque a veces cuando hay proteínas por problemas meningios se va a ver coágulo, es límpido. Opalescente ya cuando hay, ¿no? Proteínas, hay otros elementos celulares también que van a opacar después. Podemos ver inclusive hasta ciertos grumos como estos, ¿no? Y turbio, netamente turbio, cuando se refiere a tipo bacteriano, tuberculoso frecuentemente. La presión, muy poco se ve, generalmente es una técnica que tiene que hacerlo el mismo médico, no nosotros, pero sí podemos nosotros determinar si hay alguna elevación, ¿no? ¿En qué caso se da la hipertensión endocraniana o hipertensión en este caso por líquido cefalorraquídeo? Líquido a presión, como se dice, ¿no? Meningio, hemorragia subarachnoidea, tumores cerebrales, encefalitis y edema de tipo cerebral. ¿Okay? Se presenta coágulo de viscosidad, hemos visto ahí algunos coágulos, ¿no? Algunos coágulos, hemos visto acá, el blanquecino, ¿eh? Eso nos está hablando de que hay proteínas. Pero son coágulos muy pequeños y casi imperceptibles por la misma función. Pero cuando vemos así como hemos visto allá que hay rezagos, proteínas. Una proteína puede ser cualquier tipo de infeccioso, ¿no? Viscosidad también igual, como decir, no se forma una película, ¿no? Una cosa que estira, ¿no? Una cosa así elástica. Pero cuando hay viscosidad es porque hay proteína. Y lo tiene que ver con cualquier elemento de tipo tóxico, infeccioso, etc. En la bioquímica, acá ¿qué nos interesa a nosotros? Si hay hiperglucorragia, tenemos que ver que no sea por causa de hiperglicemia, y eso tenemos que verlo también con pacientes de tipo diabético, ¿no? Y si hay hipoglucorragia, generalmente tiene que ver con la carga de gérmenes, tanto bacteriano, tuberculosis, hasta la hemorragia subarachnoidea también baja porque acá hay hematíes, están consumiendo la glucosa, el humor también igual. Entonces, hay una hipoglucorragia. Proteínas. Acá generalmente aumenta, ¿no es cierto? Cuando aumenta, ¿cierto? ¿En qué caso? Enfermedades degenerativas y todas las enfermedades infecciosas. Aumentar las proteínas, como una respuesta. Por eso que acá hasta las enfermedades degenerativas, enfermedades como hemos visto nosotros, donde hasta determinar, ¿no? De que haya
porque generalmente la degenerativa siempre hay un componente infeccioso, inflamatorio, entonces proteínas van a haber. Junta todo eso y hacemos una disquisición, ¿no?, de qué patología puede ser. Lactato. ¿En qué lugar, en qué momento aumenta, ¿no? También igual, bacterianos, tuberculosis, tumores, el infarto, el edema, todo lo que va a ocasionar una anaerobiosis, metabolismo, donde va a haber esto, entonces el resultado es, aparece el lactato arriba, ¿no? La isogenasa láctica, que también se utiliza, igual que en pleural, hay que ver, como dice, ¿no?, el cuadro meningios, infarto, es una destrucción de tejido. Y el recuento también es algo importante, ¿no? Porque esto nos va a determinar también si hay algún germen bacteriano, tuberculosis, hongo, etcétera, ¿no? Los valores generalmente son 5 células, eso es lo normal. Cuando aumenta de esto, estamos hablando de pleocitosis. Es el término que utiliza. ¿En qué caso hay polimorfos nucleares, ¿no?, neutrófilos en general? Meningitis, infarto, ¿cierto?, cerebral, en las hemorragias y en los tumores. ¿Cuándo hay mononucleares? Mayor frecuencia. Virosis, tuberculosis, neurosífilis, listeriosis y enfermedades degenerativas. ¿Cuándo va a haber una eosinofilia, licocefalorraquídeo, procesos asociados a parásitos, hongos o alergias? Y en caso también van a haber presencia de células que no son, ¿listo?, si no son células tumorales, en leucemias, en caso de linfoma, como hemos visto antes, ¿no? Esta circular nos habla de linfomas, ¿no?, para el líquido cefalorraquídeo, para hacer el diagnóstico de otras enfermedades tumorales. Y también puede haber la presencia de macrófagos fagocitando hematíes. ¿En qué momento? Es hemorragia subaranoidea, cuando tiene una, no es tanto inmediata, ¿no? Tampoco vamos a decir crónica, porque esto no puede ser tan crónico, pero tiene ya por lo menos horas, ¿no?, de haberse presentado. ¿Ok? Estas son las tiradas que nosotros hacemos del GRAM, los gérmenes que ustedes ya por frecuencia lo tienen, que lo conocen. Igual acá. En este hacemos no solamente de todo lo que es del gran positivo y gran negativo, también se hace tinta china, ¿cierto? Y también vemos ahí el BK, tuberculosis. Podemos, serología, poder hacer también se hace BDRL para sífilis, líquido cefalorraquídeo. Parásitos también podemos observar ahí. Generalmente son ocasionados en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Por eso dice. Sobre todo las amebas de vida libre, que hubieron casos también de niños hace como 2 o 3 años en promedio, entrar a esos lugares contaminantes. ¿Okay? Bueno, ahí están los que ustedes pueden cargarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos tomar en consideración en enfermedades neurológicas es que en la mayoría de casos no hay un diagnóstico definitivo. Definitivo, la mayoría, ni siquiera podemos tener la sospecha clínica, ¿sí? Pero para un diagnóstico definitivo, desgraciadamente, en la mayoría de casos, sea tumoral, sea estas enfermedades, o es genético en una proporción, tampoco se utiliza actualmente como un marcador de diagnóstico, pero sí hay que hacer todas las pruebas complementarias, todas las pruebas, en este caso metabólicas, todas las pruebas para un proceso quirúrgico, eso sí hay que hacerlo de todas maneras, porque muchas de estas patologías, salvo la degenerativa, las otras van a representar una cirugía. Por lo tanto, en la cirugía hay que hacer todas las pruebas quirúrgicas. La lástima es que hay muchas, salvo las enfermedades bacterianas que vemos acá, como la meningitis, inclusive hasta las virales o micóticas,
sí tienen un diagnóstico definitivo. Las otras degenerativas, el TEC, la CB, las otras todavía están en esa evaluación, utilizar múltiples pruebas para hacer el diagnóstico. Y como le mencionaba, las enfermedades genéticas, los problemas genéticos son las que más están desarrollados actualmente, ¿no? Estuve revisando algunas cosas y verdad daba una cierta impotencia, ¿no? La mayoría de ahorita se está trabajando mucho con la parte genética. Y luego hacer todo el descarte medioambiental, o sea, es el descarte epidemiológico. Algunos de ustedes que va a hacer neurología tienen que hacer todo el descarte epidemiológico de algunas de estas factores que hacen daño, ¿no? Y sobre todo la cantidad actualmente que hay de, como he visto, pues la mayoría de pacientes, inclusive personal de edad, a partir de los 50 años, tienen algunos movimientos medio, podemos decir, críticos, llevar un Parkinson, algunos también tienen desorientaciones, un Alzheimer. El resto de situación de felizmente esclerosis he visto quizás 2 o 3 casos en respecto a la especialidad, pero los otros sí se ha visto muy frecuentemente. Pero tenemos que tratar de aprender un poco, ¿no?, acerca de eso. Bueno, eso es todo. Ya le puse todas estas cosas, ¿no?, que ustedes están viendo en su pantalla para que vean más. Y por si acaso lo del examen, algunas cosas se están queriendo consultar, ya les he dicho, un poco difícil para la técnica que se maneja. Voy a bajar un poquito esto.